Bienvenidos a mi canal. Si no estás suscrito, te pido tu apoyo y que te suscribas. Es gratis y le hace mucho bien a mi canal. Si ya estás suscrito, bienvenido nuevamente. Comencemos con el video. La historia de Moisés es una de las más impactantes y trascendentales de la Biblia. Se encuentra en los libros del Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, y narra el llamado de Moisés, su enfrentamiento con el faraón de Egipto y la liberación del pueblo de Israel. Dentro de este relato, las 10 plagas desempeñan un papel crucial, ya que fueron manifestaciones del poder de Dios para convencer al faraón de que dejara ir a los hebreos. La historia de Moisés comienza en Egipto, donde los israelitas habían sido esclavizados por los faraones durante siglos. En ese tiempo, el faraón emitió un decreto brutal. Todos los niños varones hebreos debían ser asesinados al nacer para evitar que los israelitas se multiplicaran y se volvieran una amenaza. Sin embargo, una mujer de la tribu de Leví dio a luz a un niño y al ver que era hermoso, lo escondió durante 3 meses. Cuando ya no pudo ocultarlo más, lo colocó en una cesta de juncos y lo dejó en el río Nilo. La hija del faraón encontró la cesta y, conmovida, adoptó al niño como su propio hijo, llamándolo Moisés, que significa sacado de las aguas. A pesar de haber crecido como príncipe en el palacio del faraón, Moisés sabía que no era egipcio, sino hebreo. Un día, al ver cómo un capataz egipcio golpeaba a un esclavo hebreo, Moisés sintió indignación y lo mató. Al darse cuenta de que su acción había sido descubierta, huyó al desierto de Madián para salvar su vida. Allí, Moisés encontró refugio en la casa de Jetró, sacerdote de Madián, y se casó con su hija Séfora. Durante décadas, llevó una vida tranquila como pastor, hasta que Dios lo llamó para una misión que cambiaría la historia de su pueblo. Un día, mientras pastoreaba sus ovejas en el monte Horeb, Moisés vio algo extraordinario. Una zarza ardía sin consumirse. Al acercarse, escuchó la voz de Dios llamándolo por su nombre. Dios le reveló que había escuchado el clamor de su pueblo en Egipto y que lo enviaba a liberar a los israelitas de la esclavitud. Moisés, temeroso y dudoso, intentó excusarse. Alegó que no era un buen orador y que el faraón no lo escucharía. Pero Dios le aseguró que él estaría con él y le dio señales milagrosas para demostrar su poder. Finalmente, Moisés aceptó su llamado y regresó a Egipto junto con su hermano Aarón. Moisés y su hermano Aarón fueron enviados al faraón con un mensaje claro de parte de Dios: «Deja ir a mi pueblo». Pero el faraón se negó repetidamente, endureciendo su corazón. En respuesta, Dios envió 10 plagas sobre Egipto, cada una más severa que la anterior. Las 10 plagas de Egipto. Cada plaga no solo fue una calamidad para Egipto, sino también un ataque directo contra sus dioses, demostrando que el Dios de Israel tenía el poder supremo. La primera plaga: el agua convertida en sangre. Dios instruyó a Moisés a golpear el río Nilo con su vara, y el agua se convirtió en sangre. Todos los peces murieron y el agua se volvió imbebible. Esta plaga atacó directamente a Hapi, el dios del Nilo, que era considerado la fuente de vida en Egipto. Sin embargo, el faraón no cedió. La segunda plaga: invasión de ranas. Dios envió una enorme plaga de ranas que cubrieron toda la tierra. Entraban en las casas, las camas y los hornos, causando caos. Este golpe fue contra Heket, la diosa con cabeza de rana, símbolo de la fertilidad. Cuando el faraón pidió que se retiraran, Moisés oró, y las ranas murieron. Pero el faraón volvió a endurecer su corazón. La tercera plaga: piojos o mosquitos. Aarón golpeó el polvo de la tierra y surgieron piojos o mosquitos que cubrieron a hombres y animales. Incluso los magos egipcios reconocieron que era el dedo de Dios, pero el faraón no cedió. Esta plaga atacó a Geb, el dios de la tierra,
demostrando que ni su poder podía detener el castigo. La cuarta plaga: invasión de tábanos o moscas. En esta plaga, enjambres de insectos voladores invadieron Egipto, causando angustia. Sorprendentemente, la tierra de Gosén, donde vivían los hebreos, no fue afectada. Esto demostró que Dios diferenciaba entre su pueblo y los egipcios. La plaga iba en contra de Kepri, el dios con cabeza de escarabajo, símbolo del sol naciente y la regeneración. La quinta plaga: muerte del ganado. Dios envió una plaga que mató el ganado egipcio, incluyendo caballos, burros, camellos, vacas, ovejas y cabras. Esta plaga fue un ataque a Apis, el toro sagrado de Egipto, y a Hathor, la diosa con cabeza de vaca. Sin embargo, el faraón seguía negándose a liberar a Israel. La sexta plaga: úlceras y llagas. Moisés tomó hollín y lo lanzó al aire, provocando úlceras y llagas dolorosas en los egipcios y en sus animales sobrevivientes. Incluso los magos egipcios fueron afectados y no pudieron presentarse ante el faraón. Esta plaga mostró el fracaso de Isis, diosa de la medicina y la curación. La séptima plaga: granizo destructor. Dios envió una tormenta de granizo con fuego, algo nunca visto en Egipto. Destrozó cosechas, árboles y mató a aquellos que quedaron expuestos. Sin embargo, nuevamente la tierra de Gosén fue protegida. Esto fue una humillación para Nut, la diosa del cielo, y para Osiris, el dios de la vegetación. La octava plaga: nube de langostas. Luego, Dios envió una nube de langostas que devoró todo lo que quedaba de los cultivos. Nada verde sobrevivió en Egipto. Con esta plaga, Dios desafió a Set, el dios de las tormentas y la cosecha. Faraón pidió a Moisés que orara, pero tras el fin de la plaga, volvió a endurecer su corazón. La novena plaga: tinieblas cubren Egipto. Por 3 días, una oscuridad total cubrió toda la tierra de Egipto, excepto donde vivían los hebreos. No era solo la ausencia de luz, sino una oscuridad densa y aterradora. Este golpe fue contra Ra, el dios del sol y principal deidad egipcia. Aún así, el faraón se negó a liberar a los israelitas. La 10ª plaga: muerte de los primogénitos. Finalmente, Dios anunció la plaga más devastadora: la muerte de todos los primogénitos de Egipto. Sin embargo, a los israelitas se les ordenó sacrificar un cordero y marcar con su sangre los dinteles de sus puertas. Aquellas casas serían pasadas por alto, y la muerte no entraría en ellas. A la medianoche, el juicio cayó. Desde el hijo del faraón hasta el primogénito del esclavo más humilde perecieron. El lamento en Egipto fue indescriptible. Esta plaga demostró el poder absoluto de Dios sobre todas las deidades egipcias y convenció al faraón de que debía liberar a Israel. El Éxodo. La liberación de Israel. Después de la última plaga, el faraón finalmente permitió que los hebreos se fueran. Moisés condujo al pueblo fuera de Egipto, en lo que se conocería como el Éxodo. Sin embargo, poco después, el faraón cambió de opinión y los persiguió con su ejército. La apertura del Mar Rojo y el viaje por el desierto. Cuando los israelitas llegaron al Mar Rojo, se encontraron atrapados entre el agua y el ejército egipcio que los perseguía. En ese momento crítico, Dios instruyó a Moisés que extendiera su vara sobre el mar. Milagrosamente, las aguas se abrieron, y los israelitas cruzaron en seco. Cuando los egipcios intentaron seguirlos, las aguas volvieron a cerrarse y los ahogaron. Este milagro demostró el poder de Dios y selló la liberación de Israel. La entrega de la ley en el monte Sinaí. Tras 3 meses de travesía, los israelitas llegaron al monte Sinaí. Allí, Dios llamó a Moisés a la cima y le entregó los 10 mandamientos, junto con otras leyes que guiarían a Israel como nación santa. Este momento marcó el pacto entre Dios e Israel. Sin embargo, mientras Moisés estaba en la montaña,
El pueblo, impaciente, fabricó un becerro de oro y lo adoró. Al descender, Moisés, lleno de ira, rompió las tablas de la ley y confrontó al pueblo por su idolatría. Luego, subió de nuevo, y Dios le dio un nuevo juego de tablas. Durante 40 años, Moisés guió a Israel por el desierto, soportando las quejas del pueblo y enfrentando rebeliones. Aunque Dios le permitió ver la tierra prometida desde el monte Nebo, no le permitió entrar debido a un acto de desobediencia. Moisés murió allí, a los 120 años, y Josué tomó su lugar como líder de Israel. Su historia nos deja una lección poderosa sobre la fe, la obediencia y el liderazgo. Moisés no solo fue un libertador, sino también el intermediario entre Dios y su pueblo, un hombre que marcó la historia de la humanidad para siempre. La historia de Moisés y las 10 plagas es un testimonio del poder de Dios y su fidelidad a su pueblo. Nos enseña sobre la importancia de la obediencia, la fe y la redención. Así como los israelitas fueron liberados de la esclavitud en Egipto, esta historia apunta simbólicamente a la liberación espiritual que Dios ofrece a la humanidad. Gracias por acompañarnos en este capítulo de nuestra serie. Si te gustó este contenido, no olvides suscribirte, activar la campanita y compartirlo. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos hablando sobre la historia del libertador de Israel, Moisés.